Hola, hola. Vengo a este foro con la intención de platicarles cómo regresar, pero cómo volver y volver a la abundancia. Siempre que toco este tema, la primera pregunta que me hacen es, Christoph, ¿qué es para ti la abundancia? Y créanme que no es fácil decir qué es la abundancia. Y no es fácil porque para los ricos es una cosa, para los pobres es otra, para la gente espiritual es algo totalmente diferente. Y para no entrar en discusiones, pues yo elegí contarles una pequeña experiencia que tuve cuando era muy niño, con la intención de dejarles en claro cuál es la idea que yo tengo de abundancia. Yo estaba en edad preescolar cuando llegó la primera invitación para ir a una posada. No tenía ni la menor idea de qué sería una posada, era demasiado pequeño yo para saber qué era una posada. Pero las catequistas que habían organizado la posada igual me llevaron al reventón. Nada más llegar a la posada, me dieron una vela encendida y eso cambió por completo la idea que yo tenía de una posada. Era quizás por lo que yo estaba viviendo en ese momento que, pues, a mi edad acababa de descubrir o acababa de entender qué era el fuego y pues me encantaba jugar con fuego. Y cuando llegué y me dieron la vela y me dijeron que era para mí solo y que nadie me la iba a quitar, pues entonces para mí fue como haber entrado al reino de la abundancia. Así que de ahí en adelante, pues todo cambió. Nada me hacía falta. Y yo creo que es, por principio, eso es la abundancia. Así que, pues no recuerdo nada de la procesión, absolutamente nada. Lo que sí recuerdo con mucha precisión fue la última casa a la que fuimos. Porque cuando abrieron la puerta de par en par y adentro había muchísima gente cantando, celebrando que habíamos llegado, que todo era perfecto, pues yo dije, ya entramos a un salón más grande de la abundancia. Todo estaba perfecto hasta que de repente la vela que tenía en las manos salió volando con una violencia totalmente inesperada. No me la esperaba. Y a mi alrededor estalló la violencia, los golpes, los arañazos, la sangre, la desesperación. Pero hubo una mano piadosa que me rescató de aquel infierno. Claro que debieron pasar muchos días y muchas explicaciones para que yo entendiera que cuando habían terminado de cantar el último villancico, las catequistas habían lanzado montones de dulces al aire para dar por terminada la celebración. Y obviamente los niños ya mayores e incluso algunos adultos se lanzaron con todo sobre los dulces. Y en medio de la trifulca, pues yo fui a parar a un montón de rosales que había en el patio de la casa. Y mientras que intentaba yo escapar de las espinas de los rosales, pues en ese momento conocí el lado oscuro de la abundancia. En ese momento me di cuenta de que había miseria, de que había dolor, de que había desesperación cuando la abundancia se presentaba. Pero yo no sabía que eso no formaba parte de la abundancia. Y por esa razón, por esa simple razón, yo le dije no a la abundancia que conocí ese día en la posada. ¿Por qué lo hice? Porque es el principio que ya hay en este sistema de cosas para empezarnos a aprisionar en la limitación, en la escasez, en la privación. Por eso le dije no a las posadas. Pasaron muchos años antes de que yo quisiera volver a una posada. Y obviamente, a partir de entonces, empecé a decirle no a muchas cosas, porque empecé a conocer el poder del no. Y el no nos empieza a esclavizar. De tal manera que llegó el momento en que ese no se empieza a volver automático. ¿Por qué se vuelve automático? Por una cosa bien sencilla. Porque de repente alguien nos dice, eres un idiota porque no aprendes a manejar. Eres un idiota porque no aprobaste el examen. Eres un idiota porque ta. Y nosotros no lo empezamos a creer, porque somos seres humanos y estamos en un proceso de formación. Y cuando eso ocurre, pues empezamos a aplicar esto automáticamente, porque casi muchísimas cosas de las que hacemos, las hacemos en automático. Muchas de las personas que están aquí
vinieron a este lugar manejando un automóvil y lo hicieron en automático. En automático conducían, en automático aceleraban, frenaban, etcétera, y así llegaron. Y entonces, ¿qué es lo que nos ocurre? Pues que en automático nos van condicionando con el no. Nos van reduciendo, nos van volviendo prisioneros de la escasez. Así fue como yo aprendí a hacer tantas cosas en automático y había que regresar, pero todavía no sabía. Así que en este momento les voy a decir cómo es que ocurre que nos vamos volviendo tontos o prisioneros en automático. Hubo un momento de la vida, la vida de todos nosotros, y que a ustedes les ocurrió, a todos sin excepción, en que en el vientre de su madre ustedes crearon ese cuerpo que tienen ahorita. Ahí lo crearon. Y les voy a invitar a que se imaginen la escena, a que llega una célula masculina, una célula femenina, una fecunda el óvulo, y esa célula se convierte en una sola, se divide en dos, en cuatro, en dos, así sucesivamente hasta que aquello es un hervor de creatividad, de inteligencia, de belleza. Y es un cuerpo perfecto, y tenemos la inteligencia para hacerlo, cosa que no puede hacer ninguna fortuna de las más grandes del mundo. Pero todo ser humano en un momento creó ese cuerpo. Y cuando lo creó, lo hizo sin fallas. Y entonces, ¿qué ocurre para que un ser humano que tiene habilidad para crear un cuerpo humano, multiplicando dos células iniciales por billones de células para crear un cuerpo, de repente no sepa ganar o no entienda cómo ganarse 3 sueldos mínimos? ¿Dónde quedó esa inteligencia? Pues esa inteligencia se quedó en el automático. Porque como les decía hace un momento, cuando ustedes aprendieron a hacerlo todo en automático, hubo un momento de sus vidas en que también aprendieron a respirar en automático, a que también aprendieron a que su corazón latiera en automático. En algún momento de su existencia eso ocurrió y con la práctica lo aprendieron. Y entonces las personas que saben aquí de reproducción van a decir, no, me disculpas, pero eso no es así. Eso lo hace la naturaleza en automático, no lo haces tú. Pues permítanme decirles que hoy les tengo una buena noticia. Eso lo hacen solamente ustedes, solamente tú y tú. Porque si ustedes no están en ese cuerpo, la naturaleza no hace nada en automático, inmediatamente lo interrumpe. Y por lo tanto, los que lo hacemos somos nosotros y ustedes también. Por lo tanto, una de las cosas que yo aprendí es que no podemos escapar de la abundancia. Somos abundancia, nacimos de la abundancia, procedemos de la abundancia. De hecho, cuando llegamos al mundo, venimos en una eyaculación que tiene por lo menos 300 o 400 billones de espermas, y si eso no es abundancia, pues van a tener que buscar una nueva descripción de lo que es la abundancia. Así que es hora de que nos empecemos a poner las pilas. Es hora de que nos demos cuenta de que tenemos que regresar a la abundancia. Pero ¿por qué nos perdimos? ¿Dónde nos perdimos? Pues nos perdimos cuando la primera vez, ese fue el primer paso, cuando dijimos por primera vez no a la abundancia, pero de una manera más o menos consciente o casi consciente. ¿Cuándo fue la primera vez que ustedes le dijeron no a la abundancia? Pues en mi caso fue cuando estaba en sexto año. Cuando estaba yo en sexto año, el maestro nos dijo, vamos a hacer una canasta de polietileno para la graduación de la primaria. Así es que prepárense, van a traer tanto de dinero, bla, bla, bla. Y empezamos a hacer la canasta. La idea desde un principio a mí me chocó. Yo no quería saber nada de hacer una canasta, no le encontraba ningún sentido a eso. Como un niño de primaria en sexto año, ¿para qué quiere saber hacer canastas? En absoluto, a mí no me interesaba. Era tanta mi renuencia, tanta mi rebeldía, que un día me dijo el maestro, mira, si no quieres hacer la canasta, no la hagas. Son trabajos manuales, son para que lo disfrutes, para que aprendas una cosa práctica, para que lo hagas con alegría y se te cree un sentido de responsabilidad. Y si no lo quieres hacer, pues no lo hagas. No cuenta para la calificación. Eso es una cosa para la vida. ¿De verdad no cuenta para la calificación, maestro? No, no cuenta. Pues en ese momento yo suspendí de hacer la canasta, sin ningún temor de nada. ¿Y qué ocurrió con mi canasta? Pues que se convirtió en un aborto artesanal y empezó a rodar por todo el salón de clases en una total orfandad. Nadie le hacía caso y todo pasó normal y natural hasta que de repente
en la víspera de la graduación, el maestro nos citó a todos y nos dijo, vengan, y llegamos nosotros temprano. El maestro ya tenía una fila de mesas muy arreglada, con un mantel hasta el piso, y dijo, los voy a ir nombrando por nombre de cada uno, por número de lista, y ustedes me van a traer su canasta para ponerla en la mesa de la exhibición. Pues empezó a llamar de a uno por uno, y cuando me tocó turno, yo le dije muy confiado, no, maestro, yo no voy a participar, yo no hice la canasta. Dijo, no, Cristóbal, debes de participar. Tú formas parte del grupo. Pero es que yo no terminé la canasta, maestro. No importa, la puedes exponer como está. No, maestro, pero es que yo no quiero exponerla. La vas a exponer. Acuérdate que te dije que era para una lección de responsabilidad. Y hoy se llegó tu lección de responsabilidad. Yo me negué a llevar la canasta, pero él fue y la recogió del rincón donde estaba, la puso, y cuando le puso la cartulina con el nombre del autor, que era mi nombre, pues yo sentí que me estaba empujando algo al pozo de los cocodrilos, porque dije, pues esto, o sea, esto va a ser el final de mi vida, porque se me hacía una verdadera tragedia esto. No sabía cómo iba a solucionar esto, pero como las desgracias nunca vienen solas, y ustedes ya lo saben, todavía anuncia el maestro, ahora por orden de lista van a pasar por 2 invitaciones, una para sus papás y otra para sus padrinos, para que vengan al final de la ceremonia a ver sus trabajos manuales. Yo dije, pues esto sí ya fue el colmo. De cualquier manera, todo eso pasó. Pero la cosa más difícil fue cuando yo tuve que quedarme solo delante de mis papás para explicarles por qué razón yo no había hecho la canasta. Y eso sí se puso muy serio. Y yo empecé a hacer una oración con mucho fervor, tanto fervor que yo pienso que hasta atropelló a Dios en el cielo. Porque yo me acuerdo que decía y repetía de una manera pues infantil, trágame tierra, y por favor escúpeme en el TEDx La Piedad, lo más lejos de esta situación en la que yo estoy, y aquí me tienen. Porque desde entonces estuve trabajando en volver a la abundancia, en estar aquí otra vez. Y esa experiencia de ese niño que debió de haberse quedado perdida en su primaria, hoy está en este foro de abundancia internacional. Y puede servir de inspiración, de una chispa de inspiración tal vez para una persona, para 10, para 1000 o para millones. ¿Quién sabe? Eso va a depender de cómo ustedes estén administrando su abundancia y las personas que lo vean. Pero sí podemos regresar a la abundancia. ¿Cómo regresamos? Pues empezando a decir sí sistemáticamente a todo, pero con base de causa, no por ocurrencia, no nada más por decir sí, yo le entro a todo. No, hay que decirlo con base de causa. Hay que decirle sí al amor, sí a la belleza, sí a la abundancia, sí a la gracia, sí a la muerte. Si nosotros aprendemos a hacer eso con base de causa, es bien sencillo porque podemos recordar las palabras de ese hombre que vino hace más de 2000 años y nos dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y en esa frase cabe la abundancia, se está desbordando a cada momento. ¿Y saben por qué? Porque en este momento, en sus cuerpos, en el mío, en todo mundo, están muriendo billones de células y están naciendo billones de células. Soy la resurrección y la vida. Y todo empieza cuando nosotros le decimos sí a las cosas, pero con una base de causa, con una base de que sabemos lo que estamos diciendo y por qué lo estamos diciendo y por qué estamos aceptando los retos que nos van a ayudar a crecer. Recuerden que los problemas son los que nos ayudan a crecer. Así es que yo los invito a que de ahora en adelante se den cuenta que si pudieron crear ese cuerpo que tienen, pues bien podrían multiplicar 2 monedas de las de más baja denominación con esa misma inteligencia y a vuelta de 12 meses serían el hombre, la mujer, el joven más rico del planeta. Pero habría que regresar a esa conciencia y sí se puede volver. Por eso es esta charla de cómo podemos regresar a la abundancia. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues muy sencillo. Hay que regresar a ese sí. Pero ¿cómo le vamos a hacer para regresar a ese sí? Pues entendiendo una cosa bien simple, bien sencilla. Fíjense bien, cuando Dios le dijo sí a la creación, nació la luz. Cuando Adán y Eva le dijeron sí a la serpiente, nació la gran aventura humana. Cuando Julieta le dijo sí a Romeo, nació
la novela romántica por excelencia. Cuando Caperucita le dijo sí al lobo, nació el cuento eterno. Cuando Einstein le dijo sí a la ciencia, nació la era nuclear. Cuando Jesús le dijo sí a la muerte, nos regaló la resurrección. Y entonces tenemos que concluir pensando que todo comienza con un sí. Díganle sí al miedo. Díganle sí a la muerte. Díganle sí al dolor. Y lo van a dejar de ver. Los van a dejar de ver como sus verdugos para empezar a verlos como sus maestros. Vivimos en una época de grandes adelantos científicos, técnicos, productivos. Y me parece totalmente ilógico y muy doloroso que haya cientos, miles, millones, países enteros de gente viviendo en la privación y la miseria. Mientras que otras personas, multimillonarios, que sí supieron cómo regresar a la gran abundancia, no tengan ningún problema en el aprovisionamiento de las cosas que necesitan. Y no necesitamos repartir su riqueza de ellos, que se hagan más ricos. Lo que necesitamos es regresar nosotros a la abundancia, encontrarle el sentido a esa abundancia, que sepamos decirle sí a la salud, que alimentamos nuestra salud, no nuestra hambre, que volvamos a ese camino donde nada hace falta, donde basta una vela para que nosotros podamos saltar al reino de la gran abundancia universal. Qué irónico que teniendo acceso a esa gran conciencia, a esa gran inteligencia, estemos prisioneros de la negación, del no, que estemos prisioneros de la escasez, de la limitación, cuando deberíamos de tener acceso a la gracia, al poder. Fíjense en un bosque, ahí no hace falta nada, todo crece para todas partes. La naturaleza, cuando no la molestamos, es abundancia, es opulencia, es luz, es belleza, es fragancia. Y es momento de que nosotros regresemos a ese estado de conciencia. Yo soy Christoph Russi y esto es Cómo regresar a la abundancia. Pero cómo volver y volver a la abundancia. Muchas gracias.